En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todas las senadoras y senadores de la comisión. Está presente la senadora Luz Sperger, que siempre es la más puntual en esta comisión. El senador Rodrigo Galilea. Nos acompaña también el diputado Andrés Lonton, muy bienvenido, diputado. Y nos acompaña también la ministra de Deportes, Alexandra Venado. Muy bienvenida, ministra, a esta comisión. Nos acompaña también la subsecretaria, Antonia Illanes, muy bienvenida también. El asesor comunicacional, don José Miguel Guerrero. Está la jefa de gabinete de la ministra, Natalia Bravo, con quien hemos tenido además toda la coordinación legislativa de este proyecto. El objeto de la presente sesión es iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, boletín número 10.634-29. El señor secretario, en primer lugar, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, no tenemos cuenta en esta sesión. Una gran noticia esa. Sobre puntos varios, ofrezco la cuenta en primer lugar a los senadores y senadoras. No sé si hay algo en relación a los puntos varios. Le ofrezco la palabra al diputado don Andrés Lonton. Muy bienvenido, diputado. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los presentes, senadores, senadoras, a ministra, subsecretaria, secretario y todos los demás integrantes y funcionarios del Senado. Agradecerle, presidente, una vez más por la cálida recepción. Este tema lo conversamos ayer y la verdad es que es muy relevante en relación a la situación que está ocurriendo en nuestro país en atención a los niveles de delincuencia que están con el cual estamos siendo azotados como sociedad. Hace muy pocos días, presidente, falleció el cabo segundo David Florido Cisterna, de la comuna de Quilpué, una de las comunas por la cual yo soy diputado, y uno de los elementos, más allá de lo que planteó el padre, que es muy revelador y sintomático de lo que pasa en nuestra sociedad, en atención a que su hijo no utilizó el arma por temor a las represalias que pudiera ocurrir en atención a eso, que es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, la falta de apoyo y legitimación de nuestras policías, es precisamente quien le dio el disparo mortal a David Florido, que era una persona, pareciera ser, y lo tienen ya identificado, que era reincidente, pero no solamente reincidente, sino que recuperó la libertad a través de la libertad condicional de una forma que no es la habitual en nuestro país. Él la recuperó, presidente, a través de la Corte de Apelaciones, a través de un recurso de amparo, habiéndose sido denegada por la comisión que nosotros entendemos que es especializada en estos temas, que es la Comisión de Libertad Condicional, un ente administrativo, pero que está integrada por jueces de la República. Nosotros, presidente, venimos trabajando un proyecto en el cual usted es uno de los autores. Cuando era diputado, lo trabajamos en la Cámara de Diputados, porque entendemos que el problema no es solamente respecto al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia común, que en definitiva tenemos que generar las herramientas en proyectos muy importantes que espero que prontamente salgan de acá del Senado, sino que también tenemos que atender a esas personas que están recuperando la libertad y que no la deberían recuperar. Que no la deberían recuperar porque todos los antecedentes indican que esa persona sigue siendo un peligro para la sociedad. Entonces la pregunta, presidente, es si esta persona que eventualmente dio muerte a David Florido, si esta muerte se podría haber evitado. Entonces, esa pregunta nosotros tenemos que abordarla desde el punto de vista de tener y generar todas las condiciones para efectos de que personas como esta sigan privadas de libertad cuando los antecedentes así lo indican. Entonces, ¿qué dice nuestro proyecto que está alojado en esta comisión y que yo le he pedido respetuosamente, obviamente, si tiene a bien también la comisión poner en tabla? Es que precisamente el informe psicosocial
que hoy día es un elemento para poder dar la libertad condicional sea un antecedente calificado. Es decir, que sea especialmente considerado por las comisiones de libertad condicional y por la Corte de Apelaciones, cosa que no fue así en esta ocasión. La Comisión de Libertad, la Corte de Apelaciones dijo que era una orientación. Y en segundo lugar, entre otros elementos, considerar los beneficios intrapenitenciarios, presidente, porque uno entiende que la salida al medio libre tiene que ser progresiva. Y esta persona solamente había tenido una salida dominical y una salida el fin de semana. Y ese elemento también está incorporado dentro de los requisitos de la libertad condicional. Los 2/3 del homicidio simple y otros elementos relevantes para efectos de que la libertad condicional sea un beneficio que atienda estrictamente a la verificación objetiva si es que esa persona sigue siendo un peligro para la sociedad. Y los antecedentes, presidente, decían que el eventual asesino de del cabo David Florido seguía siendo un peligro para la sociedad porque así lo indicaban los informes de Gendarmería. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, presidente, y con esto cierro la idea, es que las comisiones de libertad condicional desde un tiempo a la parte han disminuido la cantidad de libertades condicionales que han otorgado. Entre otras razones porque hubo una modificación a la ley en 2019, pero también hay que decirlo, hubo una acusación constitucional entre medio en que efectivamente generó un cambio en el trabajo que estaban realizando las comisiones de libertad condicional. Pero esas libertades que no se están dando a través de las comisiones de libertades condicionales se estaban dando a través de recursos de amparo en las Cortes de Apelación y Corte Suprema. ¿Y cuál es la particularidad del recurso de amparo? Que no tiene contraparte. La víctima no participa. O sea, la víctima es erradicada de esa etapa, de la etapa de ejecución de la pena. Por lo tanto, va al interno con un defensor penal público pagado por todos los chilenos y para luchar por su libertad a través de recursos de amparo cuando la Comisión de Libertad Condicional se la denegó previamente una comisión especializada. Entonces, la pregunta es, presidente, si este homicidio y otros más que vemos a diario en personas que deberían estar privadas de libertad se podría haber evitado. Yo creo que sí se podría haber evitado, presidente, y por eso es relevante que este proyecto pueda ser visto en esta comisión. Además, y el último punto, presidente, porque las víctimas participan de este proceso. Nosotros incorporamos a las víctimas dentro del proceso de la libertad condicional para efecto que sean notificadas. Si lo que ocurre, presidente, es desolador, los asesinos, delincuentes, vuelven a los barrios donde están las víctimas y las víctimas ni siquiera se enteran de ello. Entonces, presidente, en atención a eso, creo que es un tema que no podemos desatender y yo espero que esta comisión, presidente, pueda en algún momento ver este proyecto y poder tramitarlo para efecto de que este tipo de situaciones que se pueden prever y se puedan evitar no sigan ocurriendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Andrés Lonton, que había usurpado además el espacio reservado para el senador Durresti, invocando una razón de parentesco. Bueno, yo le agradezco mucho su exposición al diputado Lonton. Por supuesto que vamos a tomar nota de su inquietud. Yo solo quiero recordar que esta Comisión de Constitución del Senado realizó un arduo e intenso trabajo precisamente para modificar el Decreto Ley 321 del año 1925 respecto del otorgamiento de libertades condicionales. Tal como lo ha dicho el propio diputado Lonton, logramos modificar la Ley de Libertades Condicionales en numerosos aspectos, estableciendo claramente que no se trata de un derecho, que es un beneficio, que el informe psicosocial de Gendarmería es vinculante, a grado tal que en este caso, y tal como bien dice el diputado Lonton, se había denegado la libertad condicional por la Comisión de Libertad Condicional. El problema es que se recurrió de amparo y finalmente esta persona, el principal sospechoso del asesinato del cabo segundo de Carabineros, David Florido, Cisterna, precisamente que debía estar cumpliendo condena hasta el año 2024, salió antes al medio libre. Yo quiero además recordar, y se lo comentaba al diputado Lonton, que a propósito de la ley Tamara, que la próxima semana se vence el plazo de indicaciones, nosotros ahí aprobamos una serie de normas misceláneas que las discutimos, entre ellas cambiar el piso mínimo para pedir el beneficio de la libertad condicional. En el caso del homicidio simple, lo estamos subiendo 2/3. Y eso también va a ser un avance, pero tomamos debida nota también de la inquietud para que podamos ponerlo en tabla en su oportunidad.
y aprovechando que está la ministra, yo sé que no es de su cartera, pero estoy seguro que le va a transmitir al Ejecutivo la inquietud, porque nos ayuda mucho cuando el Gobierno le pone urgencia a los proyectos para poder ponerlo en tabla. Así que muchas gracias, diputado Lonton, queda liberado, salvo que quiera participar del debate de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, aprovechando que está ahí el diputado Lonton, y que entiendo que también es parte de la Comisión de Constitución de la Cámara, sería bueno, presidente, pedirle que si él pudiera, ¿no es cierto?, interceder con la presidenta, entiendo, de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. A mí me parece importante empezar a avanzar en el estudio del Código Penal, de la reforma del Código Penal. Vemos que ambas comisiones de Constitución estamos llenos de proyectos de reforma al Código Penal, porque es urgente hacer esa modificación de este Código Penal de 1874. Entonces, claramente está obsoleto. Y hacer o entrar al estudio de la reforma del Código, que va a ser algo bastante largo, ¿no es cierto?, pero necesario, es mucho mejor que ir viendo aisladamente estos proyectos también necesarios mientras esa reforma no exista. Entonces, pedirle al diputado si pudiera solicitar a su vez en la Comisión de Constitución allá si se pudiera empezar a avanzar en el estudio de esa reforma. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Entonces, se va con tarea para la casa el diputado Lonton. Acá hacemos la petición de vuelta. Efectivamente, es fundamental, es fundamental avanzar en la revisión del Código Penal. Lo que pasa es que nosotros también, diputado Lonton, estamos acá con el proyecto de ley que sistematiza todos los delitos económicos y ambientales. Y también ahí están todos los nuevos tipos penales y un proyecto muy importante. Entonces, mientras la Cámara no avance en la revisión del proyecto de nuevo Código Penal, que dejó ingresado el ministro Larraín en su momento, que además obedeció a un esfuerzo transversal. Ahí participaron muchos profesores de Derecho Penal. Acá hay un proyecto de reforma al Código Penal, un anteproyecto que viene del gobierno del presidente Ricardo Lagos. Así que, bueno, se lleva esa tarea para la casa, diputado Lonton. Muy bien, muchas gracias, diputado Lonton. Queda liberado. Para mí es un gusto iniciar el trámite de nuestro proyecto, voy a decir porque soy uno de los autores, tengo ese honor, que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, boletín número 10.634-29. Este es un proyecto que lo habíamos aprobado en la Cámara de Diputados el año 2018. Precisamente ayer teníamos una buena discusión en esta comisión, que tenemos una diferencia con la Cámara. Nosotros no tenemos una comisión especial de deporte, producto de que no siempre hay agenda legislativa en materia de deporte, producto también de la cantidad de integrantes que tenía el Senado. Hoy día la Comisión de Deporte está dentro de la Comisión de Educación, pero cuando se aprobó este proyecto y llegó al Senado, hubo senadores que pidieron, y me parece muy bien, que este proyecto lo revisara la Comisión de Constitución, porque tenía que ver con facultades de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día Comisión de Mercado Financiero, porque habían tipos penales, porque habían regulaciones que tienen que ver con las personas jurídicas, con facultades del Ministerio de Justicia y sobre todo las facultades fiscalizadoras del IND, cuestiones de debido proceso, de recursos administrativos.
y por eso era muy importante que lo viera la Comisión de Constitución. Hoy día, gracias a la urgencia, al proyecto que le puso el gobierno del presidente Boric, a mí me tocó pedírselo personalmente al presidente y al ministro Jackson y a la ministra de Deporte acá presente, es que un gran amigo de esta comisión, por cierto, el ministro Jackson, es que pusimos en tabla el proyecto, ayer se dio cuenta en la sala de la urgencia a este proyecto, así que le quiero agradecer mucho a la ministra, a la subsecretaria, con la cual hemos tenido varias reuniones de trabajo prelegislativas para que pudiéramos llegar a una propuesta del gobierno. Yo lo único que quiero decir a modo de introducción, si me permiten, es que este es un proyecto muy sentido por los hinchas del fútbol profesional. El fútbol chileno hoy día está en una situación muy compleja, no solamente porque no fuimos al Mundial, ni en la cancha, ni por secretaría, porque no prosperó lamentablemente en primera instancia esta presentación que se hizo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Pero hay una crisis que está marcada por las deudas que tienen muchas instituciones y sobre todo por los conflictos de interés, que es una cuestión que los hinchas, que los periodistas deportivos han hecho ver, representantes que son dueños de clubes, de más de un club, muchas veces empresarios que tienen control de más de un club. Ahí hay conflictos de interés desde el punto de vista de las normas más elementales que regulan a las sociedades anónimas abiertas profesionales. Yo creo que la ley 20.019, y en eso probablemente va a coincidir la señora ministra, fue en su momento una contribución importante, por lo menos, para que las organizaciones deportivas profesionales tuvieran directorios que fueran responsables con su patrimonio personal, del cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, del pago de las cotizaciones, del pago de los sueldos de los futbolistas, de los funcionarios, pero lamentablemente quedaron todos estos conflictos de interés manifiestos que el fútbol pudo haber regulado y sancionado mejor a través de reforma de sus estatutos. Esto lo conversamos con Pablo Milat, presidente de la NFP. Yo siento por lo menos que no se adoptaron las reformas que los propios estamentos del fútbol pudieron haber determinado para terminar este conflicto de interés. Acá hay un proyecto que en su momento iniciamos su trámite con el movimiento Colo Colo de Todos. Acá está Fernando Monsalve, que hoy día es asesor del Ministerio de Energía, pero entonces era presidente del movimiento Colo Colo de Todos, del Club Social y Deportivo Colo Colo. Hemos trabajado mucho con el Mundo Valladares, que además fue presidente de Blanco y Negro, la sociedad concesionaria de Colo Colo, y la verdad es que lo que persigue este proyecto es que la actividad deportiva, el fútbol profesional, en este caso, que no solamente el fútbol, también tenemos básquetbol profesional en nuestro país, recupere su legitimidad social. Terminen los conflictos de interés, la transparencia. Los hinchas de Universidad de Chile, por ejemplo, nos dicen que no saben quiénes son los dueños de Universidad de Chile. Y esas son cuestiones de transparencia que, bueno, es importante poder avanzar en esta ley. Así que le doy la palabra a la ministra de Deportes, Alexandra Venados, para que pueda hacer su presentación. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Y por su intermedio me permito saludar a todos los senadores y las senadoras de esta Comisión de Constitución. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que usted, presidente, ya ha dicho la mayor cantidad de cosas que también nosotros como ejecutivos pensamos respecto a la situación actual del fútbol profesional de nuestro país, pero en general del ordenamiento del deporte profesional de nuestro país. Y la verdad es que hoy tenemos solamente el fútbol como disciplina deportiva que se cataloga como deporte profesional y otras, como usted mencionó, que están entre el semi, que no están lo suficientemente reguladas todavía, como el básquetbol u otra disciplina. La verdad es que lo primero que a mí me gustaría decir es que nosotros, como Ejecutivo y como Ministerio, apoyamos este proyecto. Lo hemos conversado en diferentes instancias con usted. Creemos que es un buen proyecto, creemos que vamos avanzando hacia un área que para nosotros creo que es la más importante, o dos áreas.
Una que es la fiscalización, la mayor fiscalización, que nos permita tener mayores garantías de transparencia y de que no haya conflicto de intereses, como usted lo mencionó, presidente. Y también el sentido de la participación de los hinchas y que lo hagamos realmente efectivo y que sea una participación que tenga una organización, que sea institucionalizada y que no quede en este limbo de que sean las sociedades anónimas a través de sus directorios quienes decidan de una manera un poco ambigua cómo es la participación de los hinchas en la toma de decisiones en los clubes. Yo quería iniciar mi presentación con eso, también diciendo que, si no me equivoco, ya a 17 años de la promulgación de esta ley, creo que estamos en una situación distinta. Creemos que en el ejemplo específico de la disciplina del fútbol hemos visto cómo la actividad, lamentablemente, en vez de avanzar hacia una mayor profesionalización, hacia mayor espectáculo, hacia mayor seguridad para las personas, los hinchas que van a los estadios, hemos visto una actividad que ha ido decreciendo, que lamentablemente no ha tenido los niveles de gestión y de administración adecuada, y creemos que eso también tiene que ver con el marco normativo que hoy ya está desfasado respecto a la situación puntual que sucedía cuando se generó y se promulgó esta ley. Me gustaría partir la presentación si lo logramos. Lo que nosotros planteamos es la posibilidad de hacer un nuevo ordenamiento jurídico del deporte profesional en general, no solamente para el fútbol. Eso va a permitir que el día de mañana disciplinas como el básquetbol, que ya tienen bien avanzada su gestión y su administración, u otras como el voleibol, puedan también acceder a este nuevo ordenamiento jurídico y que les permita desarrollarse a la par como lo está hoy día desarrollándose a lo mejor el fútbol profesional. Para eso planteamos nosotros que exista esta pirámide, que hoy día el ente máximo de una disciplina deportiva es una federación deportiva, y en este caso lo que necesitamos es que todas sean federaciones deportivas nacionales y que se enmarquen en la ley de las federaciones deportivas nacionales. Hoy día hay muchas federaciones que no están ajustadas su estatuto y su reglamento a eso. Luego, en esta pirámide tenemos la liga profesional, que aparecería como un nuevo ordenamiento jurídico, que después lo voy a explicar un poquitito más para que ustedes sepan, y al final tenemos obviamente todo lo que son las organizaciones profesionales deportivas de base que conformarían esta liga. En esta pirámide también no hay que olvidarse, por ejemplo, y lo vamos a hacer con el ejemplo del fútbol, si me ayuda Natalia ahí, lo vamos a hacer con el ejemplo del fútbol porque es lo que hoy día tenemos como disciplina deportiva profesional. Hoy día la Federación de Fútbol de Chile no es una organización deportiva, ¿ya? Y por lo tanto no está registrada en los registros del IND. ¿Qué implica eso? Se implica que se rige solamente por el Código Civil y por lo tanto no por la Ley del Deporte. Eso significa que su marco regulatorio o de fiscalización es muy acotado, es muy limitado, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, la fiscalización va a través del Ministerio de Justicia. Lo mismo no pasa con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Está en la misma situación, ¿ya? Sigue siendo una corporación sin fines de lucro y no está registrada como organización deportiva en los registros del IND. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la fiscalización y toda la supervigilancia que nosotros podamos hacer es bien limitada. Y luego tenemos las organizaciones deportivas profesionales de base que se conectan y se supervigilan a través de la Comisión para el Mercado Financiero y a través de nuestro propio registro de organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es lo que nosotros hemos observado del diagnóstico de la situación actual? Bueno, ya lo dije un poco, yo creo que evidentemente tenemos un fútbol profesional que hoy día tiene muchas falencias y sobre todo en temas de fiscalización, en temas de transparencia, en temas de gobernanza. Y lo que nosotros creemos es que efectivamente lo que sucede hoy día a nivel sistémico es que está completamente regulada la actividad. Ya tiene formas de regulación que no son coherentes con otros cuerpos armónicos o administrativos, tanto del Ministerio, del IND o con las organizaciones que la fiscalizan. Y por lo tanto, eso implica también que hay una desregulación respecto a los hinchas, los socios, las personas que forman parte de los clubes que
no tienen una forma organizada o institucionalizada de conectarse o de tener formas de participación que permitan tomar de decisiones efectivas en el seno de los clubes. Y además nosotros creemos que dentro de este diagnóstico hay una falta de políticas públicas consistentes en la modalidad de deporte profesional. O sea, nosotros como Ministerio del Deporte tampoco podemos incidir a través de políticas públicas respecto a los deportes o las ligas profesionales. ¿Hacia qué queremos avanzar nosotros? Nosotros queremos avanzar hacia un modelo chileno de administración del deporte profesional. Esto está en nuestro programa de gobierno también. Y para eso queríamos presentarles hoy día brevemente algunas ideas matrices de lo que nosotros vamos a proponer más adelante cuando, por su intermedio, presidente, si después se aprueba la votación, va a sala y se puede abrir un periodo de indicaciones. La idea del Ejecutivo, a través nuestro, es poder hacer esas indicaciones en su momento determinado. Lo primero que nosotros planteamos es la creación de una nueva figura jurídica que sería la Liga Deportiva Profesional. ¿Ya? Tendría una nueva categoría y tendría una categoría jurídica de organización deportiva profesional. ¿Qué significa esto? Que la creación de una liga va a subsanar el vacío de este cuerpo legal que se omitió en la debida regulación de esta categoría de organización deportiva. ¿Ya? ¿Qué va a suceder con esto? Que nosotros vamos a generar una nueva figura, que es una organización deportiva, que cuando las organizaciones deportivas tienen canales de fiscalización y de supervisión mucho más férreos o mucho más directos de lo que hoy día tienen otras organizaciones. Por lo tanto, pretendemos que efectivamente una vez que se cree esta liga, se cree bajo esta figura jurídica para que la podamos supervigilar y la podamos también fiscalizar. Y este ente, y en el fondo, ¿por qué desde el inicio decía que es el ordenamiento general y sistémico de las organizaciones en general del deporte profesional y no solo del fútbol? Porque nos va a permitir efectivamente crear la liga profesional de básquetbol, crear la liga profesional de voleibol, y este ente va a ser el encargado exclusivo de la producción de este evento, la producción de esta liga, ¿ya? Con todo lo que esa normativa implica. Pensamos luego que toda la estructura organizativa del deporte profesional quedaría sometida a mayores estándares de fiscalización y control. Por lo tanto, como dice ahí, la fiscalización y control de la actividad económica que efectivamente realizan las organizaciones deportivas profesionales tiene que avanzar decididamente hacia un régimen jurídico en el cual se optimicen las posibilidades de fiscalización y control de la actividad. Creemos que, en ese sentido, hay canales hoy día que son justamente muy débiles. Por ejemplo, como les dije, ni la Federación ni hoy día la NFP son organizaciones deportivas y, por lo tanto, no se rigen por sistemas o unidades de fiscalización más férreas que como las deberían ser. Luego, separamos las funciones de las ligas deportivas profesionales y de las federaciones deportivas nacionales. Esto es sumamente importante. Yo creo que aquí hay un punto que es fundamental, ¿ya? Que en el fondo, en el establecimiento de esta liga profesional, constituye una expresa separación de las atribuciones entre entre el ente que ejerce el deporte con espectáculos y fines deportivos y las federaciones mismas. Lo que planteamos nosotros acá, por ejemplo, en el ejemplo del fútbol profesional, hoy día tenemos a la Federación de Fútbol de Chile, que en sus estatutos establece que el presidente de la federación es el presidente de la NFP y el vicepresidente es el presidente de la ANFA. Eso, indudablemente, lo que nos... ¿Sí? El vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile hoy día es el presidente de la ANFA. Por estatuto está diseñado así. Entonces, obviamente que lo que nosotros observamos ahí, incluso desde el punto de vista administrativo-jurídico, es que hay una incompatibilidad, ¿cierto? Como que terminamos siendo jueces y partes de lo que tiene que desarrollar la Federación de Fútbol de Chile, que además no tiene que desarrollar solamente el fútbol profesional, y en este caso desarrollaría, apoyaría la liga profesional, sino que además, como mandato, la Federación tiene que desarrollar fútbol femenino, futsal, fútbol playa, otras modalidades dentro de fútbol amateur, fútbol barrial, otras modalidades que las federaciones en general tienen como mandato desarrollar. Luego planteamos un nuevo régimen jurídico de las federaciones a las cuales se integran las ligas deportivas. Ahí
estamos planteando que todas las federaciones deportivas que integren en su seno una liga deportiva deberán estar constituidas como Federación Deportiva Nacional. Eso lo dije al principio y creo que para nosotros eso es un marco regulatorio que es fundamental. No podemos trabajar con ligas deportivas o no podemos crear un cuerpo jurídico que sea coherente en la medida de que nuestras federaciones no sean federaciones deportivas nacionales. ¿Por qué? Porque no nos permite a nosotros, ni como Ministerio, ni como IND y a las otras unidades de fiscalización, tener fiscalización real, supervigilancia, control sobre los diferentes tipos de actividades que hacen las federaciones o que hace la liga profesional en este caso. Otra de las cosas que nosotros planteamos, y me parece que esto, y aquí se refleja mucho más lo que nosotros hemos dicho públicamente, que es la separación de la NFP y de la federación, que debiese darse ya por antonomasia, es la incompatibilidad en el ejercicio de los cargos directivos. Lo que nosotros estamos proponiendo como indicación es que en la creación de estas ligas profesionales, nadie que dirija estas ligas profesionales, que sea parte del directorio, que la conformen, desde el directorio pueden ejercer cargos de directivos de la federación. Y eso de forma inmediata nos produce una separación real y efectiva entre las federaciones y las ligas profesionales. Como les decía adelante, nosotros observamos hoy día una incompatibilidad en el ejercicio de que, por ejemplo, la Federación de Fútbol de Chile recibe ciertos recursos, por ejemplo, de la FIFA, y que hoy quienes manejan la Federación de Fútbol de Chile son los mismos que regulan la competencia del fútbol profesional. Por lo tanto, claramente ahí hay una incompatibilidad que pudiese producir un conflicto de interés mayor. Otro de los puntos que nosotros planteamos es el establecimiento del registro de organizaciones deportivas profesionales desde el IND, así como un registro público y un nuevo marco de fiscalización y control de la actividad. Nosotros sabemos que en la promulgación de la ley, esto yo quiero ser bien sincera, yo creo que es un aspecto que quedó bastante débil respecto a el registro de las diferentes organizaciones en el IND y cómo el IND lleva ese registro y cómo nosotros hacemos efectivo ese registro para que tenga una mayor incidencia. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es que este sea un registro claro, público, que nosotros lo podamos tener a la vista de todas las personas, de toda la ciudadanía, y que eso nos permita, en el cuanto se regulen las federaciones, se regulen las asociaciones o las ligas deportivas, tener todo ese registro de organizaciones deportivas en el IND, tenerlo a la vista, hacerlo público y hacerlo mucho más transparente de lo que hoy día hay. Otro punto, y que no es menor y que también es muy sentido, tiene que ver con, y nos gustaría incluirlo acá en el proyecto, presidente, las prohibiciones referidas a personas que ejercen la intermediación de jugadores y jugadoras profesionales. Nosotros sabemos que hoy día en la actividad del fútbol profesional masculino, y esto también está apareciendo y está creciendo en el femenino, tenemos intermediarios que forman parte del sistema de la industria del deporte, de la industria del fútbol, quienes son los que llamamos comúnmente los agentes deportivos y que manejan a los jugadores, a sus entornos, sus contratos. Y lo que nos está pasando es que estamos observando con mucha preocupación de que estos agentes o estos intermediarios están ejerciendo ciertos cargos o están siendo dueños de algunas organizaciones deportivas o de otros clubes y, por lo tanto, lo que nosotros ahí observamos es una total incompatibilidad de la actividad y nos parece que aquí sí hay un conflicto de interés mayor y este es una indicación que para nosotros es muy, muy importante porque empieza a determinar desde el ser dueño de jugadores o desde el ser dueño de clubes dónde juega uno, cómo juega, cuánto incide en la selección, etcétera, etcétera. Lo hemos visto con preocupación, han salido a la luz algunos reportajes que nos merecen la mayor atención respecto a esta actividad. Otro de los puntos, y este es un punto para nosotros fundamental, y esto es parte de nuestro programa de gobierno, es el impulso a la participación organizada de las hinchadas de los equipos. Nosotros planteamos el establecimiento de un modelo de participación que sea institucionalizada, que sea organizada y que en el fondo las hinchadas tengan un espacio real y concreto de incidencia
respecto a las tomas de decisiones dentro de sus clubes, ¿ya? Nosotros lo que planteamos acá es que las hinchadas, los socios, se puedan constituir como organizaciones de hinchas, y eso lo haríamos, o lo que nosotros proponemos es que lo hagan a través de la Ley 20.500, que es la Ley de Corporaciones y Fundaciones, y que a través de eso ellos puedan incidir en la toma de decisiones de sus clubes, siendo parte con voz y voto dentro de los directorios de los diferentes clubes de las organizaciones deportivas. Y para eso nosotros también planteamos que en este ordenamiento jurídico estas organizaciones deportivas, hablamos de los clubes profesionales en este caso específico, deberán establecer en sus estatutos la forma y la integración a sus respectivos directorios o comisiones con derecho a voz y a voto de estas nuevas formas de institucionalidad o organización de los hinchas. Y eso para nosotros es un tema fundamental, ojalá podamos avanzar. Yo sé que el proyecto actual establece ciertas formas de participación en algunas comisiones, femenina y masculina, pero aquí nosotros nos gustaría hacer hincapié en que creemos que es fundamental porque además es parte de una actividad que hoy día es de interés público, como es el fútbol, que los hinchas organizados puedan incidir y puedan tener voz y voto dentro de los directorios de sus clubes. Otro de los puntos es el impulso a la actividad deportiva profesional del país. Nosotros creemos que necesitamos que dentro de la ley del deporte haya un marco que nos permita a nosotros desarrollar e impulsar y promocionar también la actividad profesional, el deporte profesional. Hoy día la ley del deporte no lo regula, no nos mandata a nosotros, sino que tenemos otro tipo de categorías como el formativo, el recreativo, competitivo, alto rendimiento, y creemos que es absolutamente necesario para que nosotros también, desde el Ministerio del Deporte, podamos apoyar y promocionar todo lo que tiene que ver con el deporte profesional. Hay muchos deportes que están en vía de desarrollo y que necesitan que nosotros como Ministerio también apoyemos para que alcancen efectivamente a ser deportes profesionales. Y el último punto, para no alargarnos más, nosotros, y esto va de la mano con el punto anterior, queremos dotar al Ministerio del Deporte de atribuciones legales en el ámbito de las políticas públicas relativas al deporte y para eso, como lo dije anteriormente, queremos cambiar el marco normativo y que nosotros logremos que el Ministerio tenga esta nueva línea de desarrollo y promoción que es el deporte profesional. Creo, si no me equivoco, que se me quedó una indicación que tiene que ver con Perdón, ministra, la dirección de... aprovecho de preguntarle, no, porque después se va a fijar un plazo de indicaciones. Aprovecho de preguntarle inmediatamente, usted, porque hoy día el IND tiene facultades fiscalizadoras. Sí. ¿Usted lo que van a proponer es que las facultades fiscalizadoras se extiendan al Ministerio probablemente tal? ¿Presidente? No, lo que nosotros queremos... Sí, de inmediato. Perdón, presidente. Lo que nosotros queremos es que hoy día tenemos una forma de fiscalización muy baja. Tenemos una escala de fiscalización muy baja. Nosotros podemos fiscalizar y podemos decirle, por ejemplo, a cualquier organización deportiva, muéstreme su registro, dónde están su directorio, sus estatutos, si están adecuados los nuevos protocolos que van saliendo, etcétera, etcétera. Y luego, si hay incumplimiento de eso, nosotros pasamos a una sanción que es la expulsión, si no me equivoco, ¿sí? Por lo tanto, es muy difícil, ustedes entenderán, si no tenemos una escala que sea coherente, que vaya en ascenso de diferentes tipos de sanciones que nosotros podamos, en la medida que vamos fiscalizando, que podamos realizar, porque si nos pasamos de entréguenme a lo mejor todo su estatuto y que todo esté en regla, a que los vamos a expulsar, creemos que no hay una coherencia respecto a la fiscalización y la supervisión. No es que le estemos entregando nuevas facultades al Ministerio, y solo para aclarar que lo que nosotros queremos es que el Ministerio tenga la facultad de desarrollar y promocionar el deporte profesional. Ya, pero las facultades fiscalizadoras probablemente tales se mantienen en el IND, sí. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Me ha pedido la palabra al senador Durresti y después la senadora Luz Evenspari. Gracias, presidente. Tengo muchísimas dudas
creo no compartir, a menos que se me aclare muy bien la presentación de la ministra. Primero, presidente, quisiera saber cuáles son las razones por las cuales el Gobierno considera que la Comisión para el Mercado Financiero no está cumpliendo su rol fiscalizador. Quisiera saber por qué tendrían que entrar estas sociedades anónimas como organizaciones deportivas si son sociedades anónimas. Quisiera saber si la ministra valora positivamente el rol fiscalizador del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que jamás en la vida ha funcionado correctamente. O sea, recordarle, entre otras razones, que precisamente se modificó la ley de personas jurídicas por lo mal que funcionaba y pasa a obtenerse las personas jurídicas a los municipios por lo mal que funciona este Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. Entonces, que me digan que quiere que se fiscalice por ellos y no por la Comisión del Mercado Financiero, realmente me extraña. Señalando más o conociendo más que las facultades fiscalizadoras que tiene la Comisión para el Mercado Financiero son inmensamente más completas y yo diría más eficientes que este Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. Quisiera saber si en definitiva lo que se busca aquí es derogar la ley, en el fondo la ley de sociedades anónimas para los clubes deportivos profesionales, o de alguna manera aquí también se están pensando detrás de esto en esta idea del interlocking. Y quisiera saber, porque hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, estas sociedades anónimas, todos los recursos que invierten son privados, o si existen, quisiera que la ministra me dijera si existe algún recurso en el presupuesto de la Nación asignado a estas sociedades anónimas, cuánto es y cuál sería su ejecución presupuestaria hasta esta fecha. Y también quisiera saber cuál es la razón y en qué se fundamenta, ¿no es cierto?, legal, jurídica, más allá de un tema, ¿cómo decirlo?, un tema emocional, cuál es la razón jurídica de darle derechos en una sociedad anónima a quienes no son accionistas. Estoy hablando legales y jurídicos. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Ansperger. Senador Alfonso Durra. Gracias, presidente. Qué bueno estar discutiendo este proyecto de ley. Hoy día es el aniversario 119 de uno de los clubes deportivos más emblemáticos de Chile, el Club Deportivo Ferroviario Almirante Arturo Fernández Vial. Sí, porque el presidente solo habló de la Chile y Sí, de Colo-Colo. correcto. Son realistas tapa eso. Son realistas, claro. Ni Fernández Vial ni de Claro. ¿Qué mención? ¿Para qué decir Rangers? Claro. Ese es el verdadero club de Chile. Perdón, Deporte Iquique, tierra campeona. Continúe, senador. Ya, hecho el reconocimiento a Fernández Vial, equipo ferroviario, obrero, popular. Dos preguntas o tres preguntas, ministra, que me dejan un poco, digamos, perdido. Yo veo que usted más bien hace una presentación de intenciones de política pública y no del texto legal. Tengo entendido, presidente, que nosotros estamos convocados, de acuerdo a la convocatoria que tenemos, para discutir el proyecto Boletín 10634-29. Entonces, yo le escucho a la ministra una serie de buenas intenciones, de políticas públicas, pero no le veo el pronunciamiento sobre este proyecto de ley. Yo, insisto, presidente, me gustaría clarificar, esta es la Comisión de Constitución del Senado, estamos llamados a discutir este proyecto y no la política pública del Ministerio. Entonces, preguntas concretas respecto del propio proyecto. La naturaleza jurídica de las hinchadas, yo entiendo que hay que regularla. En el derecho comparado, ¿qué relevancia tiene usted jurídica? No, todos somos hinchas, todos nos gusta participar. Ustedes hacen aquí una referencia en el articulado respecto a la situación de la hinchada, que va a haber un enlace. ¿Cómo se trata eso en el derecho internacional? Lo desconozco, me gustaría ver cuál es la opinión, insisto, jurídica,
para poder entender. Hay un tema de desfase de la presentación y le pediría a la ministra que me ayudara. ¿Quiénes son los que hoy día autorizan los espectáculos? Aquí se habla en la presentación de los intendentes. Los intendentes ya dejaron de existir hace, en la página 4 del comparado, el intendente, la autoridad encargada de autorizar un espectáculo de fútbol. Esto yo creo que habría que, el número 3, artículo 11 bis, claramente el intendente ya no es. ¿Quién es la autoridad? ¿Son los delegados o delegados presidenciales? Ver esa situación. ¿Cuál es la situación, presidente, para irnos a la discusión jurídica? ¿Qué es lo que ocurre con las fuerzas públicas? A mí lo que me impresiona, y creo que debiéramos regular, que nosotros tenemos, si estamos hablando de las sociedades anónimas, principalmente en el fútbol, se hacen grandes espectáculos, son de derecho privado, digamos, tiene que concurrir la fuerza pública para cubrir el espectáculo, el ordenamiento público. Eso, los beneficios se internalizan en la empresa, en los clubes, y el Estado termina prestándole un conjunto de policías. Igual en el derecho internacional lo que he podido ver es que dentro de los recintos y toda la cobertura son de cargo de los propios organizadores, ¿no? Esto es bastante paradojal, que se dotan de infraestructura, de recursos del Estado, y todas las ganancias, todas las utilidades las internalizan empresas privadas. Eso. Y por último, en uno de los aspectos que nosotros señalábamos, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de las sociedades anónimas y qué es lo que ocurre con otros tipos de federaciones? Porque este proyecto de ley dice en relación con las sociedades anónimas deportivas profesionales. Esto ha hecho conflicto en el fútbol. Preguntarle cuál es la relación de ustedes tienen institucional con el fútbol. ¿Cuál es la relación? ¿Hay fondos del Ministerio que se entregan a las distintas entidades? Y por último, respecto a los derechos, y para qué nos pasamos rollos, la situación del fútbol es una gran circulación de dinero. ¿Qué es lo que ocurre o por qué no está regulado acá los derechos televisivos? ¿Qué es lo que ocurre con esa situación? ¿Tiene el Estado, tiene el Ministerio, el IND alguna situación? Y por último una pregunta, el IND, ¿quién es el director? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? Muchas gracias, senador Durresti. Senador Galilea. Ya. Usted, a nombre de Rangers de Talca, se reserva su opinión para más adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente quería puntualizar un par de cosas. Este proyecto, efectivamente, como se ha señalado tanto por la ministra como por los senadores y senadoras, es un proyecto de reforma a la actual ley de sociedades anónimas deportivas. Ni los mocionantes ni el Ejecutivo pretenden derogar o pretendemos derogar la ley de sociedades anónimas deportivas, sino que lo que queremos es reformarla, modificarla. Ya el legislador decidió efectivamente hace mucho tiempo, hace 17 años, regular la actividad deportiva, y por eso se dictó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. No solamente la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, nosotros como legisladores además aprobamos un estatuto del deportista profesional, precisamente por una inquietud del CIFUP, del Sindicato de Futbolistas, y ahí se reguló todo lo que dice relación con las jornadas de trabajo, con el no pago de los sueldos, de las cotizaciones previsionales, con la posibilidad que cuando hubiera una transferencia se pagara un 10% de la transferencia al propio profesional del deporte. Y una de las razones por las cuales el legislador ha definido hace mucho tiempo regular en la ley esta actividad, y lo decían muy bien los senadores, es porque hay recursos públicos involucrados en el fútbol profesional.
la inversión que se hizo en la red de estadios del Bicentenario, la red de estadios del Bicentenario, tanto el gobierno de la presidenta Bachelet en su momento como en los gobiernos del presidente Piñera, fue una inversión muy importante que hizo el Estado, particularmente a través del IND, muchas veces con concursos de gobiernos regionales, donde intervino la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y la mayoría de los estadios municipales hoy día en nuestro país fueron, en los últimos 15, 20 años, fueron modernizados con recursos públicos. Lo que decía muy bien el senador Durresti, toda la inversión pública que se hace en seguridad en los recintos deportivos es una inversión pública. O sea, estamos hablando entre la construcción de los estadios, entre lo que invierte el Estado, Carabineros particularmente en seguridad, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y por eso es que, más allá de la importancia social que tiene el fútbol profesional, el legislador definió hace mucho tiempo puede regular esta actividad. Ahora, y por eso estamos acá, no para derogar la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, que, quiero insistir, ha sido un avance respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, respecto a las deudas de tesorería con el fisco, ese es otro tema. Yo vi un reportaje hace poco, las deudas que tienen todavía algunas concesionarias con el Estado por deudas con la tesorería son muy importantes. Cuando el Senado, cuando este Congreso Nacional decidió avanzar en esta discusión, se estableció, ustedes se acuerdan, un artículo transitorio que le permitió a las concesionarias, los clubes, recordemos que esta ley nace después de la quiebra de Colo-Colo y Universidad de Chile, darle la posibilidad a las nuevas concesionarias de pagar las deudas con el fisco en tanto sucesores como personas jurídicas, a través de convenios de pago se les establecieron. Pero aún así hay concesionarias que no han pagado esas deudas con la tesorería. Ahora, algunas cuestiones específicas, muy importante la pregunta de la senadora Luce Bensperger. Yo recuerdo que el trámite de este proyecto en la Cámara de Diputados, uno tiene la ventaja no solamente de ser autor, sino que ha estado en el trámite, invitamos a la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, y ¿qué es lo que nos decían? Nos decían que para ellos es muy difícil fiscalizar a las sociedades anónimas deportivas que no son abiertas, porque las únicas que son abiertas son Colo-Colo, Blanco y Negro y Azul-Azul, que además hay toda una discusión si le alcanza o no la regulación en tanto concesionarias formadas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Y qué es lo que nos decía Fernando Coloma, por ejemplo, ex superintendente de Valores y Seguros? Fernando decía que para ellos es muy difícil fiscalizar a la mayoría de las sociedades anónimas deportivas porque son sociedades anónimas cerradas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en su momento? Me acuerdo con el exdiputado Jorge Burgos, presentamos un proyecto que después se transformó en indicación y es parte de este proyecto donde establecemos que todas las sociedades anónimas deportivas profesionales, independientemente se constituyan como abiertas o cerradas, para los efectos de su fiscalización, quedan sujetas a la fiscalización de la actual Comisión de Mercado Financiero. Por ejemplo, el envío de información al mercado respecto de hechos esenciales, respecto de la propiedad, respecto de los conflictos de interés de los directorios, exacto. Y eso es parte también del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El IND hoy día tiene facultades fiscalizadoras, pero son facultades fiscalizadoras muy extremas. O sea, o le aplican una multa al club o tienen que disolverlo. No hay sanciones intermedias y eso es parte también de lo que está contemplado en este proyecto, establecer multas más altas, suspensiones intermedias, pero tú no puedes llegar y disolver una sociedad. Porque, ¿qué es lo que pasó en el caso, para hablar de clubes de provincia, como dice muy bien el senador Galilea? ¿Qué le pasó con un club de deportes Concepción? Hubo una situación de fraude que terminó en la justicia. ¿Qué pasó? Lo único perjudicados fueron los hinchas del Club de Deportes Concepción. Fue toda una ciudad la perjudicada. Y a los responsables de esas acciones ilícitas, finalmente, claro, se fueron, nunca más pisaron Concepción, pero se quedaron los hinchas del Club de Deportes Concepción, que hoy día además llenan el estadio cuando juegan en la tercera división,
sin la posibilidad de tener su club. Pasó Club Deportes Ovalle, hicimos un tremendo esfuerzo, a través del Estado también, se invirtió en un nuevo estadio. ¿Qué pasó? Y lo digo con nombre y apellido, la familia Nasur tomó el control del Club Deportes Ovalle, se dejaron de pagar los sueldos y las cotizaciones a los jugadores. ¿Qué hizo la NFP? A través de la Comisión de Disciplina, descendió Club Deportes Ovalle, salió de la categoría. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los hinchas, los habitantes de Ovalle. Y lo mismo ha pasado en otras ciudades del país. Entonces, por eso es muy importante también distinguir entre las sanciones a las personas que cometen ilícito respecto de perjudicar a todo un club y perjudicar a toda una ciudad. Respecto a las organizaciones de los hinchas, eso existe en algunos clubes de manera voluntaria sin que esté en la ley. Por ejemplo, Universidad Católica. Y no es porque yo sea hincha de la Católica, todo el mundo sabe que yo soy hincha de la Católica, pero Universidad Católica desde hace mucho tiempo tiene una comisión de hinchas y ellos se reúnen, tienen asamblea, se reúnen presencialmente, por Zoom, por medio, nombran representantes sobre la experiencia estadio. ¿Qué significa para un hincha ir con sus hijos al estadio? Por decir, bueno, cuáles son las condiciones de seguridad. Por eso ya no se llama ley de violencia en los estadios, se llama ley de derechos y deberes del fútbol. Lo cambiamos acá en el Congreso porque entendíamos que el socio que paga su entrada, que va con sus hijos al estadio, que quiere vivir esa experiencia, también tiene derechos, entre ellos a tener un espectáculo seguro. Sí hay que establecer una inhabilidad en la organización, y yo lo dejo establecido desde ya, después lo discutiremos en particular. No pueden participar de estas organizaciones de hinchas quienes hayan sido sancionados por la ley de violencia en los estadios. Supongo que vamos a estar claros en eso. Hoy, ley de derecho y deberes del fútbol, o que hayan sido afectados por un derecho de admisión y no puedan entrar al estadio en ejercicio del derecho de admisión. O sea, eso es clave. Yo quería señalar eso nomás porque surgió dentro de los temas de conversación y quería entregar mi punto de vista. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, senadora, es que ayer estuve en la otra cámara, discúlpeme, senadora. Yo no sé, yo creo que yo me expresé mal, pero la presentación que hice, la primera lámina donde aparece el Ministerio de Justicia, la CMF, es la situación actual del fútbol chileno. Y eso es lo que queremos cambiar. Y yo respeto, y quiero decirlo también, respeto a todas las entidades, respeto a todos los funcionarios y al Ministerio de Justicia y todos los entes administrativos o de nuestra administración pública que forman parte hoy día, pero justamente lo que queremos cambiar es eso, y aquí lo queremos cambiar de dos formas. Como la Federación de Fútbol de Chile no es una federación deportiva nacional, hoy no lo podemos fiscalizar nosotros, como IND o como ministerio, que somos el ente que tenemos que fiscalizar y supervigilar a todas las federaciones deportivas nacionales. Y por eso está radicado anteriormente en el Código Civil y es el Ministerio de Justicia quien hoy la fiscaliza. Eso es parte de las indicaciones que nosotros queremos hacer justamente para cambiarlo. Y nos pasa que también la NFP hoy día, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tampoco es una organización deportiva y no está registrada. Y en este caso lo que queremos es que la CMF nos ayude y ahí fiscalice en esta nueva figura que sería la Liga Profesional. Entonces la Liga Profesional nueva pasaría a ser, que es hoy día quien sería como el símil de la NFP, porque la NFP es quien hoy día está organizando y regulando todo lo que tiene que ver con el campeonato de fútbol profesional. Nosotros queremos que esa liga profesional sea una organización deportiva, una sociedad anónima y que, por lo tanto, sea la CMF quien la fiscalice. Y hoy día la CMF sí está fiscalizando a las sociedades anónimas deportivas. ¿Ya? Eso está sucediendo hoy día y eso es lo que a nosotros nos parece bien y nos parece correcto. Y lo que queremos justamente es que, bajo esta nueva figura de liga profesional, sea la Comisión de Mercado Financiero quien la fiscalice. ¿Sí? Si me expresé mal delante, le pido disculpas porque entre la presentación puede que se haya expresado mal. Y respecto al tema de los hinchas, senadora, por su intermedio, presidente, creo que, como lo dijo usted, hay legislación comparada y nosotros, una vez que ingresemos las indicaciones, si así lo podemos hacer, y la sala y ustedes como comisión votan favorablemente para que avancemos en este proyecto,
Hay legislación comparada, pero nosotros sí creemos que desde el punto de vista de la organización misma de un club o de una sociedad anónima y para el bien del espectáculo en general, es importante que los hinchas y los socios, como lo hacen en otros países, tengan una incidencia. Por ejemplo, en España, si lo pudiésemos comparar, serían como las peñas, ¿no?, que son hinchas, son hinchadas, son socios que se organizan en torno al club y que tienen cierto nivel de decisión respecto a cómo se va a administrar el club, las cosas que el club quiere hacer como actividad, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos pensando justamente en la parte económica de cómo se resuelva eso, ¿sí? Y en las otras preguntas, senador, por su intermedio, presidente, voy a aprovechar de felicitar a Fernández Vial para no quedarme abajo del buque. Lo primero es decirle que los clubes de fútbol profesional no reciben ningún fondo de parte del Estado y del IND ni del Ministerio, ¿ya? Lo único que reciben es a través de una ley, que es la ley de los pronósticos de los juegos, la antigua Pollagol. Por ahí reciben hoy día todavía un cierto monto, pero que es muy bajo y en verdad es bastante insignificativo. No postulan a proyectos deportivos ni tienen acceso a ninguna de las líneas presupuestarias que nosotros tenemos desde el IND. Y lo mismo nos pasa con la Federación de Fútbol de Chile y nos pasa porque no es una Federación Nacional Deportiva y debiese serlo y debiese poder acceder al revés a fondos del Estado o a líneas presupuestarias que nosotros tenemos desde el IND. Así que me parece que justamente vamos en el sentido contrario. Lo que queremos es que la Federación sea el ente autónomo que debería ser y que efectivamente pueda tener acceso a diferentes fondos para el desarrollo y la promoción del fútbol en general. Y ahí vuelvo a insistir, no es solamente el fútbol profesional, es el fútbol femenino, el fútbol playa, el futsal, etcétera. Y respecto al tema que usted comentaba, senador, por su intermedio, presidente, justamente lo que pretendemos hoy día, generando esta nueva figura de liga profesional, es que se regule mucho más el espectáculo deportivo de lo que está sucediendo hoy. Con esta regulación lo que nosotros vamos a lograr es que efectivamente sea la liga profesional quien determine la seguridad del estadio, que se comprometan a tener buenos guardias, a tener buenos personal de seguridad, que la cancha esté en buenas condiciones, que los hinchas puedan vivir una experiencia muy buena cuando van al estadio. Y eso hoy día no pasa, ¿ya? Y lo hemos visto y vemos que en las diferentes canchas el fútbol lamentablemente está viviendo situaciones que no corresponden y eso pasa por el tema de que no está regulado jurídicamente como se debiese regular. Y respecto a los derechos de televisión, no sé si es materia específica de este proyecto, pero me parece que es parte justamente de esta regulación armónica en general de todo lo que tiene que ver con el fútbol, con el deporte profesional, porque el día de mañana también en una liga de básquetbol van a aparecer derechos televisivos y a lo mejor es una buena instancia para que lo podamos regular. Y por último, comentarle, senador, por su intermedio, presidente, que quien hoy día está de director del IND es el señor Israel Castro, él está subrogando en estos momentos y estamos en levantamiento del concurso de alta dirección pública, que es por donde se resuelve la dirección del Instituto Nacional de Deportes. Muy bien, muchas gracias, ministra. Yo solo quiero recordar algo que es muy importante. Tanto es así que el IND tiene facultades de fiscalización, que la idea es poder reforzar, fortalecer en este proyecto, que en el gobierno del presidente Piñera, cuando tramitamos y aprobamos este proyecto el año 2018, a mediados del año 2018, estaba la ministra Pauline Cantor, en ese entonces de ministra de Deporte. El gobierno del presidente Piñera nos ayudó mucho con indicaciones al proyecto, porque todas las indicaciones que fortalecieron las facultades fiscalizadoras del IND, estableciendo estas sanciones intermedias que antes no existían, como eran de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, como es obvio, porque estamos hablando de facultades que tienen que ver con la organización del Estado, facultades de la Administración, fueron introducidas como indicaciones del gobierno del presidente Piñera. Y quería señalar otro ejemplo también que es reciente, y perdonen que vuelva a poner de ejemplo
a el Club Deportivo Universidad Católica o a Cruzados. Cruzados SADP acaba de hacer un exitoso proceso de aumento de capital que fue público, que fue transparente, para la reconstrucción del estadio de la Universidad Católica. Se levantaron 11 millones de dólares para la reconstrucción del estadio a través de un capitalismo popular. Acciones de propia emisión que lanzó al mercado la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que fueron suscritas por los hinchas, que fueron compradas en bolsa, adquiridas en bolsa, y que van con un proyecto deportivo claro. O sea, se puede hacer. Y eso es lo que nosotros estamos estableciendo en la ley. Este proyecto en ningún caso, y se lo clarifiqué además al presidente de la NFP, Pablo Milat, puede considerarse que es expropiatorio, porque acá nadie ha propuesto tocar las acciones de los que actualmente son accionistas de los clubes. Lo que estamos haciendo es permitiendo y regulando una forma para que, tal como se hizo en la Católica, las sociedades anónimas puedan emitir acciones que puedan ser suscritas por los socios, esos socios ser accionistas y nombrar representantes en el directorio. Atomizar la propiedad de los clubes. Nosotros miramos el modelo alemán. El modelo alemán, la Bundesliga, que está regulada también como organización deportiva profesional y que también está separada de la federación, igual que en España, ahí por ley los hinchas son dueños del 51% de los clubes. A nosotros nos hubiera encantado llegar a eso, pero sabemos que eso solo hubiera sido posible cuando se dictó la ley de sociedades anónimas deportivas, que se le hubiera dado la posibilidad a los entonces socios de suscribir acciones a través de los artículos transitorios. Eso en algún momento se planteó, finalmente no quedó así, y hoy día eso queda obviamente dentro de la autonomía de la voluntad de las propias sociedades anónimas. Pero también quería decirlo y quería clarificarlo. Y la idea es que después este proyecto se vaya a sala, podamos fijar un plazo de indicaciones y el Ejecutivo va a tener que materializar en indicaciones estas ideas que me parecen muy bien, porque la idea era, como Ministerio del Deporte, fijar las políticas públicas que puedan dar a conocer qué es lo que han trabajado ustedes. Y yo sé que además se reunieron con el presidente de la NFP, se reunieron con el director de la NFP, se reunieron con el presidente de la Federación. Yo creo que sería muy importante, no sé si lo han hecho, se reunían con la directiva de la ANFA también. La ANFA tiene una pretensión, el fútbol amateur. Tienen más de 1 millón de miembros en todo el país. Y ellos han planteado hace mucho tiempo que los recursos que genera la Roja, la selección chilena, lleguen también al fútbol amateur. Porque, sobre todo en un periodo dado de la generación dorada, hubo muchos ingresos de la selección y que eso se traduzca en financiamiento de las escuelas deportivas que tiene la ANFA. Hoy día los costos que tienen los clubes, todos lo sabemos, cuando vamos a las canchas de nuestras regiones, en las reuniones con la ANFA, en arbitrajes, en lavado de camisetas, en arriendo de canchas, son costos muy grandes. Entonces, la idea es ver cómo... Yo no estoy de acuerdo en sacar a la ANFA de la federación. Yo creo que eso es un tema que nosotros deberíamos verlo. Yo creo que obviamente hay que regular los conflictos de interés, pero yo creo que lo importante es ver cómo los recursos que genera el fútbol lleguen al fútbol amateur también. Y eso hay que ver de qué forma se materializa. No sé si hay más palabras, más inquietudes. Senador Durresti. Sí, presidente, esperemos las indicaciones y ojalá que avancemos en este proyecto y que sea conducente y que le toquemos toquemos callos, digamos, porque yo creo que detrás de estas actividades yo creo que hay lavado de dinero, yo creo que hay opacidad en saber quiénes son los integrantes y al final del día se trabaja con la esperanza, con la formación. No me contestó, ministra, qué ocurre con lo de Carabineros, que creo que es importante poder regularlo y creo que debería estar acá. Hoy día nosotros tenemos un fuerte déficit de Carabineros y con mucho respeto a la Católica, presidente, pero es un equipo de la clase alta de este país, ubicado
en un barrio no popular, no tiene un origen popular, con el respeto y el cariño de la Católica, es un muy buen ejemplo, pero es un ejemplo de un modelo, pero en un determinado segmento social de este país. Eso no ocurre en otros lugares, que lo hagan bien y que sean ordenaditos. Yo recuerdo un momento hacían control de identidad para ir a jugar para allá, para ir de hincha. Pero dicho eso, ministra, ¿qué es lo que ocurre con Carabineros, con este tipo de espectáculos? Yo creo que sería algo también importante consignarlo acá. Consignarlo porque es injusto. Tú haces un espectáculo o haces una protección en poblaciones y te encuentras que hay, no sé, 300 carabineros en el Nacional o en San Carlos Apoquindo en algunas situaciones, cuidándole, para decir en bueno chileno, el negocio a estas sociedades anónimas. Más allá que uno siga el espectáculo y el fútbol, pero es cuidarle el negocio a un negocio privado, eso. Y segundo, ministra, lo señalaba con la subsecretaria, importante que usted pueda concurrir a esta comisión también para hacerle algunas otras consultas. Se lo hacía la subsecretaria en relación al remo. ¿Qué es lo que ocurre en materia del remo? Y le hacía perdone que sea una cosa particular de mi región, pero ya que estamos en hora de incidentes aquí, uno pregunta sobre su terreno, su territorio. Pista de Aguasquetas, el Ministerio del Deporte todavía tiene pendiente una respuesta al Gobierno Regional de Los Ríos respecto de la solicitud que se hizo por parte del gobernador y el Consejo Regional para ver si van a respaldar la pista de Aguasquetas en Valdivia, un proyecto que se hace con el MOP. Yo soy presidente de la Comisión de Obras Públicas, estamos en unos minutos más con el ministro. En el plan de borde fluvial se establece el plan maestro, la posibilidad de construir esta pista y me informan que no hay respuesta. Y saber cuál es el compromiso de usted, ministra, por su intermedio, presidente, respecto de esta política, porque los compromisos no solo de palabras, son también de recursos como contraparte técnica para trabajar de manera bipartita entre el Gobierno Regional de Los Ríos, el Ministerio del Deporte, eventualmente el Ministerio de Obras Públicas, para poder construir la primera pista de Aguasquetas con estándares internacionales, y que no tengamos a nuestros remeros aquí en Curauma, en un recinto privado, que creo que se secó ahora, practicando ahí, cuando la capital del remo ha sido Valdivia. Eso, presidente, a la ministra. Muchas gracias, senador Durresti. Voy a regalarle el libro con la historia del Estadio de Independencia de la Católica que se quemó, que fue testigo de las grandes hazañas de Sergio Livingston defendiendo a la Universidad Católica. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera que escucháramos, me gustaría escuchar algunos profesores, me atrevo a proponer también, o quisiera proponer algunos nombres. Me gustaría también escuchar a la Comisión para el Mercado Financiero para que nos explicaran, ¿no es cierto?, cuál es su fiscalización y cuál es su problema. Entre los profesores que quisiera proponer, los que yo conozco, que saben de esta materia, a Roberto Guerrero y a Matías Seger. Ambos son de la Católica, son los que conozco, ¿no es cierto? Y también quisiera escuchar algunos directorios. Usted ha dicho que la Católica lo hace muy bien, no tengo problema, entonces escuchar a alguien que lo haga bien. Pero también me gustaría que se invitara al directorio de Deportes Iquique, que es de mi región, porque también creo que es importante escuchar a las sociedades anónimas de regiones, que es bastante distinto y tienen problemas absolutamente distintos a los grandes clubes. Deportes Iquique, su presidente creo que es César Rossi, y bueno, los que ustedes estimen. Eso. Muchas gracias, senadora Bensperger. Senador Galilea. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a la petición de la senadora Bensperger, de que creo que sería muy interesante escuchar opiniones. También las instituciones, yo creo que deberá venir para acá la dirigencia de la ANFA, la dirigencia de la NFP, que son finalmente, yo sé que la ministra
y eso lo entendí, por lo menos quiere ir más allá del fútbol profesional en esto. Quizás sería bueno también conocer alguna experiencia de otra área, el básquetbol, por ejemplo, ya que Español de Talca siempre ha sido un protagonista, pero que transita en esta cosa híbrida que depende de privados, pero de repente cuando se complica todo vuelve a la municipalidad y va y viene en este sistema de jugadores pagados, norteamericanos que andan en gira por Sudamérica, más algunos chilenos, en fin, es toda una... Pero, bueno, creo que sería bueno escuchar. Ahora, yo querría centrar el tema de la fiscalización en algo que escucho, porque no soy socio de ningún club ni nada, pero las sociedades anónimas deportivas nacieron como una manera de que alguien se hiciera responsable, de las malas gestiones del club. Que si el club iba a perder plata o se iba a ir a la quiebra, bueno, que se fuera a la quiebra alguien, y no que se fuera el imaginario colectivo, el sector público, cualquier persona en este... Y yo creo que en parte eso se ha logrado. Tenía que haber independencia, nadie podía ser dueño de varios clubes, pero lo que yo escucho, no me consta, es que finalmente a través de las empresas de factoring, las personas logran controlar, ciertas personas o instituciones, logran controlar indirectamente los destinos de los clubes, particularmente de los clubes más chicos, porque están completamente endeudados con ellos y por lo tanto tienen una manera, y ahí se produce, tengo la impresión, de una mala, o un círculo más bien vicioso que virtuoso, entre acreedores financieros de los clubes. Por lo mismo se mezcla la propiedad de los jugadores, los representantes, quién juega, quién no juega, en fin. Ahí es donde hay todo un tema que creo que sería bueno hincarle el diente y ver cómo podemos mejorar las prácticas, y en eso creo que la comparación internacional puede ser extremadamente positiva. Así que yo creo, presidente, si podemos avanzar en eso, para que los clubes como Rangel, Curicó, Independiente, en fin, todos de la región del Maule, puedan prosperar. Ahora, yo no comparto esa visión tan ácida que tiene el senador Durresti respecto a la Católica. No es mi equipo. Yo sé que es el equipo. Yo sé que el equipo de cierto grupo social, el presidente Boric, el senador Walker, son los hinchas predilectos de esa institución. Así es que entiendo lo que dice. Oye, y una palabrita al margen. Senador, continúe. El Fernández Vial, que efectivamente es un club muy... Quería contar, porque a lo mejor pocos saben la historia de Arturo Fernández Vial, que es muy notable. Él peleó en la Esmeralda, el tripulante de la Esmeralda, en el combate naval de Iquique, y se hundió con la Esmeralda, fue tomado preso, estuvo preso ahí, después dio vueltas por la vida, siguió vinculado a la Marina, volvió a Punta Arenas y se encontró con la Revolución del 91, de nuevo lo tomaron preso, salió, pero donde saltó a la fama, y es por eso que el club lleva su nombre, fue aquí en Valparaíso, en que en una huelga muy grande de portuarios, justamente, el presidente, creo que Riesco en esa época, lo mandó a hacer duro y meter preso a todo el mundo, y él desobedeció al presidente y prefirió negociar con los huelguistas, y todo se solucionó sin conflictos, sin ningún muerto, sin ningún herido, sin nada, y eso es lo que elevó la figura de Arturo Fernández Vial, que por el lado de su madre venía de una gran familia, a ser reconocido en Concepción. De la alta sociedad. De la alta sociedad también. A ser reconocido en Concepción, honrándolo con el nombre del club. Así que quería hacer memoria de ese gran personaje de la historia de Chile. Muy bien, muchas gracias por su aporte, senador Galilea, y por haber hecho esa defensa del Club de los Amores del presidente de la República, Gabriel Boric.
Muy bien, hemos llegado a la hora de término de esta sesión. Yo creo que ha sido una primera aproximación muy importante. Lo del remo quedó pendiente. Ministra, por favor. Sí, presidente. Senador, por su intermedio, presidente, dos cosas. Yo creo que para contestarle el tema de Carabineros, senador, yo lo he dicho públicamente, no es materia específica del Ministerio del Deporte, pero lo hemos estado trabajando con el Ministerio del Interior y con la mesa de trabajo que hay con Estadio Seguro. Nosotros no queremos que los carabineros estén adentro del estadio y ojalá, justamente con todas estas regulaciones, pensando en que la actividad del fútbol profesional debiese avanzar de una manera o de una gestión mucho más profesional, y eso incluye también la promoción, la prevención respecto a todos los temas de violencia que hemos visto las últimas veces, porque además queremos que Carabineros esté en los lugares donde tiene que estar, y ahí coincido con usted, por su intermedio, presidente, senador Galilea, que el ámbito del fútbol profesional es privado y, por lo tanto, bajo esta figura, sea la que después convengamos, debiesen ser el ente que regula el campeonato quien determina la seguridad, el acceso, el ingreso de los hinchas, que la experiencia sea buena dentro, y ahí no tiene nada que ver Carabineros. Entonces, me parece que estamos en la misma línea, senador Durresti, por su intermedio, presidente. No es eso, seguramente viene de la antigua ley anterior de violencia en los estadios, pero solo para aclarar eso, que nosotros no estamos bajo ninguna forma promoviendo que Carabineros deba resguardar una actividad que es de un ámbito privado. Eso por un lado. Y solamente respecto al tema del remo, yo efectivamente tuve una reunión con el gobernador de Los Ríos y con su equipo de trabajo, y lo que establecimos en esa reunión es que vamos a avanzar en un convenio de programación para poder establecer una ruta de trabajo respecto a diferentes, no solo infraestructuras, sino otros ámbitos de las actividades deportivas que vamos a desarrollar en la región. Lo estamos materializando, senador. Es que requiere harto trabajo y solo específicamente para comentarle que la obra específicamente del remo es una obra muy cara y por lo tanto necesitamos por eso establecer un convenio de programación que nos permita mirar en un plazo no inmediato, porque hoy día es imposible realizar esa obra, pero sí durante el desarrollo de nuestra administración, ojalá llegar a buen puerto para poder realizarla. Muchas gracias, ministra. Senadora Bensperger. Muy breve, presidente, porque ya estamos pasados la hora y tenemos otras comisiones, pero yo quisiera decirle, a mí me tocó ser intendenta del 2010 al 2014 y en ese contexto ver las autorizaciones de los partidos de fútbol en la región. Y en la ley de violencia en los estadios, los carabineros no estaban dentro de los estadios. Una de las normas que uno tenía que verificar para autorizar el partido era la contratación por parte de los equipos de la Guardia de Seguridad. El problema son los entornos. Y siendo justa con los equipos deportivos, decir que esta gran destinación de carabineros para los entornos no se da solamente en los eventos deportivos. Se da en todo evento, que también ganan mucha plata también los privados, como los grandes conciertos, que el Estado no gana un peso, sino que lo ganan las empresas públicas que entran en los shows, pero hay gran destinación de carabineros en los entornos porque siempre adentro es, ¿no es cierto?, guardias privados los que tienen que contratar. Entonces tampoco hay que echarle toda la culpa solamente a los eventos deportivos, pero dentro de los eventos es guardia privada lo que tienen que tener, al menos en provincia, porque uno de repente aquí en el Estadio Nacional ve carabineros adentro. En provincia no nos dejan. A lo mejor Santiago tiene preferencia. No sé. Gracias, senadora Bensperger. Sí, por lo mismo, en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, nosotros dejamos expresamente establecido que el organizador del espectáculo es responsable, porque el gran problema que teníamos es que nadie se hacía responsable. Y por eso es que tienen que contratar guardias de seguridad preferentemente dentro de los estadios. Ojo, le quiero hacer una precisión tanto a la ministra como a la senadora, porque existe la creencia que la ley prohibió el ingreso a carabineros. Lo que establece la ley es que
la responsabilidad del organizador porque si hay un delito flagrante, Carabineros debe ingresar, como ocurrió en la final de la Copa Chile que se jugó en Concepción, entre Colo-Colo y la Católica, que además el problema es que Carabineros se demoró mucho en ingresar al estadio. Se demoró 20 minutos. Exactamente. Por eso no hay una prohibición de que ingrese, pero la responsabilidad es del organizador del espectáculo. Permanentemente adentro. Sí, pero eso depende de una decisión operativa de Carabineros, pero no se prohíbe que puedan estar. Y eso, de acuerdo. Ya son responsables de Sí. la seguridad adentro los equipos responsables. Pero la ley no sacó a Carabineros de los estadios, que muchas veces los comentaristas deportivos dicen eso y es bueno precisarlo. Pero hay que precisarlo. Bueno, entonces, por lo que veo, a mí me hubiera gustado que aprobáramos la idea de legislar, lo mandáramos a la sala y después volviéramos a ver el tema en particular, pero entiendo que la voluntad de la comisión es escuchar a todos los invitados también. Yo voy a pedir que se invite también a los 2 clubes que se formaron por hinchas en Ovalle después de la fallida administración de la familia Nasur, el Club Deporte Ovalle. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.